Muy buenas noches para todos. Eh, Me indican, por favor, si puedo proceder a compartir pantalla. Correcto. Ok, permítanme, por favor. Muchísimas gracias a todos por la invitación. Primero que todo, por el espacio, por tener la oportunidad de compartir con todos. Y para esta intervención, he traído al Congreso un estudio de caso en el área de eficiencia energética, precisamente de un proyecto desarrollado en Panamá y El Salvador desde el 2021 y todavía se encuentra en ejecución, tratando de mostrar un poco la manera como la norma ISO 17024 dinamiza los temas de competitividad a nivel empresarial y a nivel sectorial. Para ello, dentro de todo el proceso inicial de la ponencia, quisiera dejarlos con una frase que me parece muy significativa de Nelson Mandela. Siempre se hace imposible, siempre parece imposible hasta que se hace, hasta que se hace. Y esto en virtud a que la norma ISO 17024 usualmente es vista como un referente o como un estándar internacional de difícil aplicación. Y es cierto que tiene cierto nivel de complejidad en relación con otras normas. Sin embargo, luego de que se comienza a profundizar y como decimos acá en Colombia, cuando uno comienza como a darle a la tarea, comienza a vislumbrarse el camino y a hacerse más fácil el proceso. Para poder dar el ejemplo en el tema de la eficiencia energética y este ejercicio tan maravilloso que se ha llevado y que se ha desarrollado en ambos países, tanto en Panamá como en El Salvador, quisiera rápidamente presentarles la agenda o el temario que vamos a desarrollar. Entonces, primero voy a entrar hablando un poco sobre los sectores económicos de modo general. No voy a extenderme mucho porque el tiempo no nos lo permite, pero sí es un tema necesario para poder llegar a comprender la 17.024. Posteriormente hablaremos un poco del tema del desarrollo profesional y lo que es el tema de formación profesional, lo que entendemos por formación profesional. Pasamos luego al tema de competencias laborales y cómo estas competencias laborales son necesarias para un proceso de acreditación ISO 17024. Luego llegamos al tema de la regulación ocupacional y cómo nuestros gobiernos, las políticas nacionales, regulan el ejercicio profesional en determinadas actividades laborales que obligan o empujan a que estos sectores económicos y estas actividades económicas tengan unos marcos de desarrollo que permitan unas dinámicas diferentes en el mercado y dinamicen el mercado desde varias esferas. Y finalmente, llegaré al tema de la acreditación en ISO 17024 y exponiendo de manera detallada un poco más el caso específico de ineficiencia energética. Bien, empecemos rápidamente con el tema de los sectores económicos. Creo que para nadie es un secreto que en toda nuestra economía se dinamiza a través de diferentes sectores económicos. Todos los países en diferentes hemisferios tendrán diferentes sectores económicos, unos más prominentes que otros. En nuestro caso, en Colombia, por ejemplo, tenemos un sector económico prominente en el área de la agricultura. A lo mejor en Perú, el tema de la minería es un sector económico más prominente. Todos estos sectores económicos decantan o se clasifican de acuerdo a diferentes tipos de sectores, ¿no? Entonces tenemos un sector primario, que es donde nosotros hacemos la extracción de estos recursos naturales, que finalmente los vamos a traducir o los vamos a convertir como materias primas para la producción de otro tipo de productos o de otro tipo de bienes que finalmente van a llegar a manos de las personas. Tenemos por otro lado un sector secundario que toma estas materias primas y las convierte en productos o los transforma en productos que nos permite a nosotros
suplir diferentes necesidades. Y finalmente nos encontramos con un sector terciario que está más caracterizado hacia la prestación de servicios y a todo lo que tiene que ver con los intangibles. Pero acá nos haríamos una pregunta y es a donde yo quisiera llegar. Si bien es cierto que nosotros, dentro de todos nuestros contextos económicos, en todo lo que nos movemos a nivel de la universidad, a nivel laboral, a nivel de la consultoría, en todos los sectores, cada sector requiere de una gran cantidad de personas porque hay una gran cantidad de ocupaciones que se derivan de cada sector económico. Entonces, las personas que están en las minas, en las canteras, extrayendo los minerales, que posteriormente van a ser transformados en otro tipo de componentes para procesar otros productos, pues estas personas que se ocupan en estos sectores, pues van a necesitar una formación. De esta manera, podemos rápidamente llegar a que a nivel global se tiene acceso a una clasificación internacional uniforme de ocupaciones. Esta clasificación internacional uniforme de ocupaciones pretende clasificar las diferentes tareas que se generan o que se llevan a cabo en diferentes sectores, ya sea el sector primario, el secundario o el terciario, pero son todas aquellas ocupaciones clasificadas y que nos permiten o que se desempeñan o que nos permiten desempeñar dentro de una ocupación, dentro de un sector industrial particular. Y es interesante observar o más o menos dimensionar que si nosotros tenemos ocupaciones dentro de todos los sectores, el minero, el agrícola, el textilero, en fin, en todos los campos ocupacionales, pues ocupaciones hay un montón, son hartísimas. Ahora, la Organización Internacional del Trabajo clasifica las ocupaciones. Entonces tenemos 10 categorías de ocupaciones principales o grandes grupos, como pueden ustedes observarlo en pantalla, y hay un ejemplo, ¿no? Se toma como ejemplo la fila 2, que es las ocupaciones de los profesionales. Tenemos profesionales para el ejemplo, profesionales en medicina o el profesionales del área de la salud. Tenemos para el caso del ítem 2, 6 subgrupos principales, pero a la vez 27 grupos menores. Y estos 27 grupos menores a la vez 92 grupos de unidades. Esto nos da un marco de ocupaciones laborales realmente inmenso. Todos los países poco a poco, cada vez que hemos ido avanzando en el tiempo, hemos ido estandarizando el tema de las ocupaciones laborales y esto tiene una razón de ser. La razón de ser es que hablemos el mismo idioma. Al llegar el Internet 2.0 y al empezar a romper las barreras de la prestación de servicios y la exportación de productos, donde nosotros tenemos nichos de mercado en donde queramos, montamos una tienda virtual y podemos despachar productos, montamos una página web donde ofertamos nuestros productos de consultoría y fácilmente los exportamos y los prestamos a otros países, ya sea porque los vamos a ir a ejecutar de manera presencial o porque los vamos a realizar de manera remota. Lo cierto del caso es que todas estas ocupaciones se pretenden estandarizar porque esperamos en cualquier contexto se lleven a cabo de la misma manera, que el alcance de la ocupación sea el mismo, que si una persona, su ocupación es doblar servilletas. Acá en Colombia, pues en Panamá la ocupación de doblar servilletas consiste en exactamente lo mismo, con alcances similares. Esto se ha ido estandarizando con el paso de los años, de tal manera que nosotros tengamos una codificación universal de ocupaciones que nos permita hablar un mismo idioma y que de esa manera tengamos una internacionalización de estas ocupaciones y que lo que yo sé hacer dentro de mi contexto nacional, pues también lo pueda desempeñar en otros contextos. Obviamente, no dejando de lado el tema del marco regulatorio y el reconocimiento de saberes que hay entre países.
Pero sí es importante tener claro que las ocupaciones son diversas, hay muchísimas. El estudio de caso que yo les traigo el día de hoy es en eficiencia energética, pero es solo uno de todos los campos posibles en donde el estándar internacional ISO/IEC 17024 puede entrar a operar y de hecho está entrando a operar en varios países latinoamericanos. Esto nos deja a nosotros una pregunta, es, ¿existe realmente la oferta académica uniforme para las necesidades de los profesionales en todos los sectores económicos? ¿Realmente las personas en todas estas ocupaciones encuentran fácilmente dónde formarse? Muchas de estas ocupaciones no se aprenden en una institución de formación. No hay centros educativos para muchas ocupaciones. Muchas se aprenden empíricamente. Muchas en países latinos, en países latinoamericanos, hay actividades productivas que pasan de padres a hijos y sucesivamente y se van aprendiendo y se coge la expertise a través del empirismo. Pero es un proceso válido también para reconocer que una persona conoce y lleva a cabo una tarea de manera adecuada. Hace pocos días, y con estos procesos migratorios que nos están afectando a todos por parejo, tanto a las personas que tienen el proceso de migración como a las personas naturales del país, yo me hacía una pregunta. Fíjense ustedes cómo el hecho de que una persona aprendiese de sus padres cocina nacional los ha llevado a tener una actividad económica en un país al que llegan a ofrecer sus productos y su gastronomía, porque a lo mejor lo aprendieron bien aprendido, a lo mejor cogieron las habilidades y desarrollaron esa destreza. Decir que una persona ha desarrollado estas habilidades a través del empirismo, pues está bien. La pregunta que yo me hago y la reflexión que quisiera dejar también en el ambiente es si a lo mejor toda la oferta académica que tenemos en nuestros países suple algunas necesidades específicas de los mercados emergentes y de todos estos mercados tecnológicos nuevos, en el campo de la administración, de la economía, de las ingenierías, pero habrá algunas que no tienen este tipo de posibilidades de formación. En nuestro país, por ejemplo, tenemos sectores como las minerías o la extracción de materiales preciosos de los ríos que se hace de manera empírica, una tradición que pasa de padres a hijos y lo hacen sin las mínimas medidas de seguridad, hacen socavones y es casi que ya paisaje natural que hayan derrumbes constantes en socavones con pérdidas de vidas humanas porque no se tienen los conocimientos específicos en cuanto a las medidas de protección para adelantar estas labores. Y entonces esto nos decanta en otra pregunta. ¿Cómo se regulan las ocupaciones? ¿Cómo regulamos estas ocupaciones laborales que giran en torno a estos sectores económicos que son necesarios porque se necesitan las actividades, se necesitan personas que hagan estas actividades, que desarrollen estas actividades, pero que a lo mejor por un tema de quizás de informalidad no se han regulado. En Colombia, particularmente, se han venido regulando con el cabo de los años muchas actividades económicas. Un caso específico es el tema de los instaladores de gas domiciliario. En Colombia no puede operar un instalador de gas domiciliario porque fue y se formó a una institución de educación y salió a trabajar y ya. No, esta persona tiene un proceso porque la actividad está regulada, está normada. Hay unas normas y un marco legal que rige el oficio o el ejercicio de esta profesión. Y no es tan voy, aprendo y salí al mercado laboral y ya, sino que hay todo un proceso que se debe seguir. Ahora, ¿hasta dónde están estas actividades reguladas? Pues bueno, estamos en un proceso de avance donde se han ido regulando poco a poco con el tiempo y en la medida en que los accidentes o los incidentes van pasando en las actividades laborales y se empieza a evidenciar, uy, tenemos que regular este sector porque
hay muchas prácticas que no son adecuadas. Yo quisiera dejar la pregunta en el aire y ojalá dentro de todo el lapso del Congreso y en las otras intervenciones pudiera en algún momento hacerse la pregunta con otros profesionales. ¿Qué tan necesaria es que haya un marco regulatorio de de nuestras ocupaciones? ¿Y por qué traigo el tema colación dentro de esta primera ponencia? Bueno, porque la ISO 17024, que es el tema que nos atañe dentro de este ejercicio de la eficiencia energética, implica que yo tengo que hacer un análisis de cuáles son las eh, consecuencias que se derivan de una persona cuando la persona no es competente para desarrollar su actividad económica. Cuando no tiene la competencia comprobada, corroborada de que lo hace como lo debe hacer. Entonces, sí quisiera dejar la pregunta en el aire porque me parece que es una pregunta interesante desde nuestros contextos y que a lo mejor necesitamos un apoyo interesante desde la regulación de ciertas actividades económicas que tienen implicaciones fuertes en la sociedad y en la comunidad civil cuando no se desarrollan de manera adecuada. Entonces, digamos que teniendo ya presente todo este marco donde tenemos unos sectores económicos con un montón de ocupaciones o actividades que se desarrollan, viene otro componente y es el desarrollo profesional. Bueno, nosotros sabemos que el desarrollo profesional es algo que nos inculcan desde muy chicos. Algunas personas tienen la posibilidad de hacerlo, otras personas no lo tienen por diferentes situaciones y circunstancias de la vida. Pero en términos generales, el desarrollo profesional busca que tengamos unos conocimientos que nos permitan insertarnos en la vida laboral y que nos permitan movernos de manera fluida en un área económica, en un sector económico o en una actividad productiva de manera idónea, competente, se espera que sea competente, no necesariamente tiene que ser que la persona terminó sus estudios y es competente, a lo mejor puede que no lo sea, pero es lo que se espera del desarrollo profesional. Entonces, cuando una empresa contrata a una persona y dice, mire, yo busco un ingeniero, yo busco un tecnólogo, yo busco un técnico, pues realmente la empresa lo que está esperando es que al insertar a esta persona dentro de su plantilla laboral, pues esta persona desarrolle una ocupación, desarrolle unas tareas, unas actividades y se espera con altos estándares de calidad y que sea una persona proactiva, dinámica, que le aporte a la empresa. En esencia es lo que se espera, ¿no? Es lo que esperamos que así sea. Y en ese desarrollo profesional, pues existen diferentes niveles. Voy a hablar específicamente del marco colombiano. Sé de primera mano que en Panamá en particular y en otros países hay niveles diferentes. Tenemos similitudes, pero hay niveles diferentes. En el marco colombiano en particular, nosotros empezamos desde una formación básica que se llama técnico laboral. Es una formación básica de 2 años, muy orientada a una actividad específica. Normalmente en Colombia lo da el Servicio Nacional para el Aprendizaje, SENA, que es el homólogo colombiano del INADE en Panamá o del INSAFORP en El Salvador o el Conocer en México u otros. Estos estudios de técnicos laborales son estudios cortos que pretenden que el individuo, que la persona, termine a los 2 años y ya tenga inserción laboral. Entonces, normalmente hacen unos periodos académicos, unos periodos prácticos, unos periodos académicos, unos periodos prácticos, y se espera que al finalizar la persona ya esté trabajando y ya esté empleada. Luego de este viene el técnico profesional. El técnico profesional es muy similar al técnico laboral, pero ¿qué cambia? Cambia que tiene algunos elementos de ciclos propedéuticos que le permiten continuar a la tecnología, lo que no tiene el técnico laboral.
Y luego de que la persona avanza en la tecnología, pues ya obtiene su pregrado, que es su carrera de 15 años, de 5 años, y de ahí pues pasará a los posgrados. ¿Y por qué es interesante? Si bien dentro del marco de cualificación profesional y de desarrollo profesional en Colombia existen estas diferentes escalas de formación, para el estándar internacional ISO 17024 no existen tales escalas. En esta norma no existen escalas, no existe el técnico laboral, no existe el técnico profesional, no hay tecnología, no hay pregrado, no hay posgrado. Existen profesionales. Una persona es profesional en pegar botones, es profesional en eso y tiene su expertise, la conoce, lo sabe hacer bien. Una persona es profesional en hacer pan, es profesional en panadería y es, entonces para la norma que nos atañe en el estudio de caso de eficiencia energética, vamos a hablar de profesionales en términos generales. Este slide que estoy mostrando en este momento está orientado a la formación académica. Cuando yo voy a una institución de formación y recibo formación 1, 2, 3, 4, 5 años y tengo unos horarios, tengo unos profesores, me hacen unas evaluaciones, me califican, presento unos trabajos y hasta allí. Para la norma ISO 17024, si bien todo esto es necesario, allá eso no hay tal distinción, que ya lo vamos a ver un poco más a profundidad en el caso. Entonces, esta formación, digamos que en términos generales, tiene como característica que tiene una malla curricular o un currículo, que tiene una intensidad horaria y que tiene unos créditos académicos, donde estos créditos académicos están unidos a cada uno de los módulos formativos y dependerá de la importancia o el nivel de profundización que se tenga por cada módulo académico. Y hacen parte del proceso de formación de las personas. Ahora, ¿quiénes ofrecen este tipo de formaciones? Bueno, pues hay muchos. Acá en Colombia pululan las entidades de formación, algunas mejores que otras, otras con mayores ofertas en programas académicos que otras, pero en términos generales, hay centros de formación no formal, que son centros donde las personas acuden de manera muy informal y tienen una certificación de que estudiaron un arte o un oficio. Hay instituciones de formación por mandato nacional. Las instituciones de formación por mandato nacional tienen unas características bien particulares y son de una importancia sobresaliente en relación con la 17.024. Por ello, la he remarcado en este cuadrito rojo. Para Panamá, en particular, es el INADE, quien por mandato nacional es el encargado de la formación y el desarrollo profesional y humano, además de desarrollar otro tipo de actividades interesantes que para la norma internacional tienen relevancia. También están las instituciones de educación formal, como los colegios superiores, etcétera, y las instituciones de formación superior, ¿no? Tenemos las instituciones, las universidades, las instituciones universitarias, las corporaciones universitarias y toda esta oferta académica institucional que existe en nuestros diferentes países. Ahora, habiendo dicho esto, queda también una pregunta en el aire. La culminación de los estudios y la certificación posterior, cuando yo termino mi etapa, ¿garantiza la competencia del profesional? Es decir, si yo estoy en una universidad, en una institución universitaria y curso todos mis 5 años de semestre, cuando yo me gradúe, ¿realmente yo soy competente? Y si soy competente, ¿para qué soy competente? Para ninguno de nosotros es un secreto que cuando hablamos, por ejemplo, de un administrador de empresas o de un administrador turístico y hotelero o de otro tipo de carreras profesionales, cuando yo me acerco a la institución educativa, a mí me dicen, mire, este es el perfil de egreso del estudiante. Usted va a salir en capacidad de hacer esto y te presentan a ti un abanico de posibilidades. Yo puedo hacer muchas cosas. Dentro de toda mi carrera de formación profesional, me dan los conocimientos y me dan prácticas que me llevan
a que yo pueda desarrollar diferentes ocupaciones. Yo decidiré, de acuerdo a mis habilidades innatas y a mi vocación, por cuál deberé decantar. En el caso mío, como ingeniero de sistemas, yo podía haber decantado por la robótica o por la programación, o pude haber decantado por la instalación de redes o el mantenimiento, pero no, decanté por la consultoría en el manejo de proyectos de desarrollo de software. Bueno, tenía más habilidades en ese tema que a lo mejor que sentarme a programar. Pero eso me hacía competente a mí. ¿Qué me llevó a mí a desarrollar la competencia específica en esa área particular de mi formación profesional? Y entonces es aquí donde empieza a aparecer en el ambiente la ISO 17024. Hasta aquí todo va como normalmente funciona. Pero en los sectores industriales y los sectores económicos, con el paso de los años están demandando mayor competencia laboral. Necesitamos que las personas sean más competentes laboralmente. Que cuando yo contrate a una persona, yo pueda decir, contraté a Pedro Pérez y Pedro Pérez vino y es una persona tan competente que no voy a tener reprocesos, no voy a tener pérdidas en gastos administrativos asociados con la contratación de una persona que desde sus titulaciones dice que sabe hacer mucho, pero que cuando realmente vamos al puesto operativo, la cosa no funciona tal cual. Y entonces a mí como empresa empieza a generarme unos sobrecargos administrativos y unos reprocesos que son costosos. Entonces las empresas empiezan a demandar, bueno, yo necesito tener personas con competencia laboral. Necesito personas que además de la formación que traen de la universidad o de las instituciones de formación, me demuestren competencia laboral. Y entonces esta pregunta también quiero dejarla en el aire porque a lo mejor el hecho de que yo termine mi carrera profesional puede hacerme pensar que debo empezar a perfilarme en una ocupación en donde en lugar de abarcar mucho, abarque más poco, pero con mayor expertise, con mayor competencia, que es lo que hoy por hoy las empresas están demandando. Y entonces llegamos al término de competencias laborales. ¿Qué son las competencias laborales? Bueno, pues la competencia laboral, en palabras más, palabras menos, es la capacidad que tiene una persona para poner al servicio de una organización, de una actividad específica, su conocimiento, sus habilidades y sus destrezas, de tal manera que la tarea sea exitosa. Entonces, vamos a poner un ejemplo. La ingeniera Silvana y yo vamos a hacer un huevo en cacerola, un huevo, no sé cómo lo llaman en Panamá, un huevo frito. Bueno, a lo mejor la ingeniera Silvana tiene mayor experiencia y lo puede hacer mejor. A lo mejor yo estoy más alejado de la cocina y cuando lo vaya a hacer, pues no lo voy a hacer tan bien. Entonces, esa competencia de mi conocimiento, mi habilidad y mi destreza puesta en contexto con una estufa, con margarina, con un huevo, a lo mejor no me da un buen resultado. Y eso significa que no estoy sabiendo utilizar o no soy capaz de hacer de manera competente la fritura de un huevo. Y que yo requiero desarrollar mis habilidades para garantizar que la fritura del huevo realmente es como se espera que sea, con las características que se espera que sea. Y eso va a pasar en cualquier otro tipo de actividad laboral. Si a mí me contratan como despachador de una flota de buses, pues muy seguramente lo que van a esperar es que yo tenga unas competencias básicas, otras competencias específicas y que yo sepa esas competencias ponerlas en contexto. No es solo que a mí me llamen y me digan, mire, usted sabe qué es un bus, y pues yo sí sé qué es un bus. Mire, usted sabe qué es despachar, sí, pues yo sí sé qué es despachar. Ahora, usted sabe ese conocimiento, ponerlo al servicio de mi empresa y despachar con efectividad y eficiencia. Bueno, eso es otra cosa. Soy capaz yo como individuo, como profesional, de poner mi conocimiento
al servicio en el contexto en el que me encuentro y desenvolverme laboralmente de manera efectiva, allí vendría el tema. Entonces, la competencia laboral lo que busca es precisamente eso. Persigue que los individuos desarrollen sus habilidades y destrezas y su conocimiento y que lo pongan en ejercicio en un contexto de manera eficaz. Esto que ustedes están viendo son ejemplos de normas. Las normas las hay en todos los países. En todos los países hay normas. En Panamá, el encargado de desarrollar estas normas es el INADE. En El Salvador es el INSAFOR. En Colombia es el SENA. En México el CONOCER. Y cada institución y cada organismo, cada país tiene su organismo que decanta normas de competencia. Esta estructura que ustedes están viendo en pantalla es del ejemplo que vamos a ver del estudio de caso en eficiencia energética. Tenemos auditores energéticos, tiene un código, todas las normas tienen un código, sea del país, de cualquier país, todas tienen un código, están codificadas y tienen unas unidades de competencia. Por ejemplo, esta primera que vemos del auditor energético tiene 3 unidades competenciales. Cada una se centra en realizar determinadas actividades que al hacerlas en conjunto me dan un auditor energético. Estas competencias tienen dentro de ellas una serie de elementos que nos permiten a nosotros establecer qué evaluar, cómo evaluarlos y cómo revisarlos. Bien, de la misma manera, hay otro ejemplo de norma. Esta que ustedes están viendo en pantalla pertenece a una norma del gestor energético en instalaciones de bajo consumo energético de Chile Valora. Chile Valora es el organismo chileno para establecer o publicar, expedir las normas de competencia laboral. Como ustedes pueden ver, tiene un propósito de la norma, qué es lo que espera la norma, unos códigos de la norma, unos niveles de cualificación y unas unidades de competencia, ¿no? Te dice, mira, es que tú tienes que realizar el diagnóstico energético, tienes que diseñar soluciones de acuerdo al diagnóstico energético, tienes que implementar las soluciones. Todas las normas en todos los sectores tienen una estructura similar. Ahora, lo que sí no tenemos es normas para todas las ocupaciones. Es decir, en Colombia no tenemos normas para todas las ocupaciones que existen en los sectores económicos. En Panamá, por ejemplo, no existen normas asociadas al sector de eficiencia energética. No hay normas de competencia laboral en el sector de la eficiencia energética. Y eso lleva a que haya algunas debilidades dentro de los sectores económicos y que con el paso del tiempo se va observando la necesidad de que se vayan fortaleciendo estos sectores a través de la normalización de sus ocupaciones. Bien, esto es un poco más del ejemplo de la norma chilena. Y para el caso de la ISO 17024, uno se preguntaría, bueno, ¿y quiénes expiden las normas de competencia laboral? Las normas de competencia laboral, en particular, para la ISO 17024, la expiden, pueden ser expedidas por 2 tipos de organismos. O los organismos por mandato nacional, como es el caso del INADE, o los homólogos en otros países, o por organismos internacionales como los estándares ISO, que para el caso de la eficiencia energética están hacia las 50.000, las 50.001, o otro tipo de estándares como los estándares ASME que están orientados al izaje de cargas. Todos los sectores tienen diferentes tipos de estándares. Algunos están adoptados a nivel nacional, otros están adoptados a nivel internacional. ¿Qué es importante reconocer en estos estándares? Que los estándares hayan sido construidos y diseñados de manera metodológica por las partes que están involucradas dentro del estándar y que haya habido una reunión de mesas sectoriales y que tengan una amplia aceptación dentro del mercado global. ¿Qué se resalta de las normas de competencia laboral? Que la norma de competencia laboral me especifica
qué debe saber la persona o el profesional, qué debe hacer el profesional y cuál es el producto o si, cuál es el saber hacer del profesional. Porque una cosa es que lo sepa y algunos saben, pero no lo pueden, no lo saben hacer. Algunos hacen las cosas, pero no saben por qué las hacen. Y eso es muy interesante de ver en otra discusión, quizás no en este espacio, porque hay personas que cuando uno les pregunta por qué hacen lo que hacen, no saben por qué lo hacen y no saben las implicaciones que tienen su oficio en otras personas que están dentro de la misma organización o en organizaciones externas. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos por la regulación ocupacional. Como les decía anteriormente, muchas ocupaciones están reguladas, están legalmente reguladas. En Colombia hasta el peritaje de obras de arte está regulado, todo lo que tiene que ver con propiedad raíz está regulado y hay una serie de actividades laborales reguladas. Por eso, si nosotros mirásemos Latinoamérica y el Caribe y todos los países de esta zona, Colombia tiene uno de los más altos volúmenes de organismos que prestan servicios de ISO 17024, precisamente porque hay muchas ocupaciones reguladas y obligan a que las personas que desempeñan estas ocupaciones laborales tengan que pasar por procesos que presten entidades o empresas que estén certificadas en esta norma. Bien. Resumiendo todo lo anterior, la ISO 17024 recoge estas necesidades de los sectores económicos de todas estas ocupaciones. Mediante una norma establece cómo debo certificar a las personas para demostrar que son competentes. Pero para ello necesito una norma de competencia laboral que esté asociada a esa actividad u ocupación. Y debo también revisar su marco regulatorio para establecer si la ocupación debe responder no solo a una norma de competencia laboral, sino también a un marco jurídico que regula su actuar. Entonces, esta norma o este estándar internacional nos permite a nosotros certificar profesionales y dar la garantía de competencia laboral de los profesionales. ¿En cuál sector? Pues realmente en cualquier sector. No hay una limitante en ocupaciones. ¿Cómo funciona la ISO 17024? Bueno, todos los países tienen un organismo de acreditación. Para el caso panameño es el Consejo Nacional de Acreditación, que basado en los requisitos de la 17024, proceden a hacerlos a la acreditación de OS u OCP. OS es Organismo de Evaluación de la Conformidad, o en algunos países los llaman OCP, Organismos de Certificación de Personas. Cuando este organismo adquiere la acreditación, luego ya a partir de un esquema de certificación, pueden proceder a extender certificación de profesionales. Ojo, la certificación de profesionales no se equipara con la certificación que emiten las instituciones de formación. Son dos cosas completamente diferentes. De hecho, la certificación de profesionales bajo la 17024 la 17024 es complementaria a los procesos formativos. Entonces, no hay no es que la 17024 vaya a realizar funciones de formación, porque no se forma nada. Aquí solamente se evalúa, solamente se verifica la competencia laboral de un profesional. Ahora bien, ¿qué es la diferencia entre una acreditación y una certificación? Un organismo se acredita en 17024 porque está respondiendo a unas necesidades del mercado. En este caso, para eficiencia energética, que es el estudio de caso que traemos, es porque se ha visto que toda la región de Centroamérica tiene unas altas posibilidades de generación de energía y de eficiencia energética y que puede ser un modelo a seguir a nivel internacional. Esta necesidad o esta demanda que se tiene
se suple a través de la creación de organismos acreditados bajo la 17.024. Cuando ellos cumplen los requisitos que establece la normativa, sea ante el Consejo Nacional de Acreditación en el caso del Panamá, o sea ante el organismo salvadoreño de acreditación en el caso salvadoreño, ya estos organismos pueden certificar personas. Y para certificar personas, estas organizaciones deben tener todo un proceso de certificación de personas que parte de la solicitud del servicio por parte de los profesionales en el ramo, y hay unos procesos de evaluación de conocimientos y una evaluación práctica que cumple con unos requisitos establecidos por un esquema de certificación. Quizás algunos profesionales se preguntan, bueno, pero pues es que yo puedo entonces hacer un esquema de certificación y ya. Y entonces con esto presto el servicio de certificación de profesionales, voy y es como una 9001 que cumplo los requisitos, me va a certificar en calidad, voy, me presento y ya, tengo el certificado. Y resulta que la 17.024 es diferente. La 17.024 es más exigente y dentro de esa exigencia implica que el esquema no lo construye el organismo. El esquema de certificación que debe aplicar el organismo es una construcción sectorial. Es decir, debo convocar a todos los sectores implicados en el área de certificación para poder lograr que este esquema tenga una validación real dentro de los procesos de certificación. Entonces, hay una diferencia entre lo que es un esquema de certificación y una norma de competencia laboral. La norma de competencia laboral es la base que me da el sustrato de conocimiento, desempeño y producto que un profesional debe tener para ser eficaz y exitoso en una actividad productiva. El esquema de certificación, por su parte, es todo un framework, un marco de trabajo que se construye con todo el sector productivo, el sector académico, los profesionales mismos, que se basa en una norma de competencia laboral, pero que me dice cómo voy a evaluar, cuándo voy a evaluar, cuánto dura la evaluación, qué temas voy a tener con mayor ahínco dentro de la evaluación, cuántas oportunidades de evaluación voy a tener. Y esa minucia del proceso en sí mismo, pero siempre basado en una norma de competencia laboral. Sin norma de competencia laboral no hay esquema de certificación. Sin esquema de certificación no hay organismo de certificación. Entonces, estos dos elementos se convierten en el corazón real de todo el sistema. Bien, ese proceso de certificación se involucra o se desenvuelve en diferentes tipos de etapas. Entonces, una empresa que haga este ejercicio viene en una etapa 1, que es todo el proceso de solicitud del servicio, una etapa 2, que es donde se lleva a cabo la evaluación de conocimientos y la evaluación práctica, y una etapa 3, que finalmente son los procesos de vigilancia, renovación y vencimiento de las certificaciones otorgadas. Bien. Una vez hecho todo este proceso de indagar cada uno de los componentes, el caso de eficiencia energética. Este caso de eficiencia energética es un caso que actualmente, como les decía al inicio, todavía está en proceso de ejecución. En Panamá lo está liderando la Secretaría Nacional de Energía y en este momento está ya en sus etapas finales. El proyecto que se desarrolló fue la formación para la certificación de profesionales y acreditación de empresas en eficiencia energética en El Salvador y Panamá. ¿Qué pasos se llevaron a cabo? Un primer paso fue identificar todas las ocupaciones del Código Internacional de Ocupaciones que estaban englobándose en el área de eficiencia energética. Se determinaron o se identificaron algunas en el contexto europeo y asiático, otras en el contexto de Latinoamérica y el Caribe, pero a lo mejor hay más. Pero ¿qué pasa? Siempre se tienen que asociar con una norma de competencia laboral. Entonces no vale la pena identificar ocupaciones que no están normadas o que no tienen norma de competencia laboral. La que tiene el punto rojo fue finalmente la que se seleccionó y se seleccionó de Latinoamérica y el Caribe porque existen algunos acuerdos regionales, que en este caso es el IAAC,
que permiten que haya la posibilidad de exportación de mano de obra certificada con reconocimiento en toda América Latina, el Caribe y Norteamérica. En el paso 3 ya se hizo una recopilación y análisis de los marcos legales que regulaban el sector de la eficiencia energética en cada país. Una vez hecho este proceso, pues se adhieren a los procesos de trabajo todas las normas para garantizar que el proceso de certificación cumple con los mandatos legales. En el paso 4 hubo una identificación de todos los actores de los sectores de eficiencia energética en cada país. En el caso, en el slide que ustedes están observando, es en el caso panameño, donde van desde los organismos de certificación de personas que pudieran ser, donde está la academia, el INADE y otro tipo de instituciones, en su núcleo la Secretaría Nacional de Energía. Luego, en el anillo un poco más exterior está el Ministerio de Industria y Comercio de Panamá, y en el anexo, en el anillo exterior, el Consejo Nacional de Acreditación de Panamá como ente que finalmente regula todo el proceso a través de la acreditación. Luego se pasó a hacer las consultas sectoriales donde se invitaron a los sectores de la banca, actividad que se llevó a cabo en la Universidad Tecnológica de Panamá, en Ciudad de Panamá, y se hizo todo lo propio a consultas específicas de las necesidades de los sectores, en donde participó la Junta Técnica de Ingenieros, la Junta Técnica de, Junta Técnica de Arquitectos, la JTIA, entre otras instituciones panameñas. Posteriormente, se pasó a hacer un estudio para determinar qué entidades podían ser certificadoras y entidades evaluadoras. La imagen, el slide es simplemente ilustrativo, no hay ninguna de las convocadas, porque eso es un proceso que se encuentra en este momento en ejecución, pero se hizo todo el reconocimiento desde entidades, tanto privadas como públicas, de que pudieran fungir en cada una. Luego se determinó las que podían ser entidades formadoras, con el fin de brindar en el marco del proyecto las fortalecimiento a cada una de ellas en las competencias necesarias. Se generó una hoja de ruta para el fortalecimiento de capacidades de todos los actores que se involucraron, y se diseñaron las unidades formativas que se requerían para consolidar las competencias laborales de acuerdo a las normas de competencia laboral identificadas en el marco de la eficiencia energética. Dentro de todo el proceso se participó con equipos interdisciplinarios. Yo no soy experto en el área de eficiencia energética, pero sí se contó dentro de todo el proyecto con equipos con expertise en el área específica de eficiencia energética. Posteriormente se diseñaron todos los documentos que hacían parte del sistema de gestión ISO IS 17024, tratando de darle cumplimiento a la norma para poder dejar el insumo en cada uno de los dos países para las entidades que quisieran adelantar el proceso. Esto yo sé que no se ve muy bien porque la letra es muy pequeña, pero es más o menos un dimensionamiento de toda la carga documental del sistema de gestión que se diseñó para cada país. Luego, ya finalizando, se hizo un proceso de evaluación y selección de una plataforma de consulta del sistema de gestión como parte de los entregables del proyecto. La intención era que todas las instituciones tuvieran un sistema a través del cual consultar el sistema documental, alimentarse de él y diseñar sus particularidades, el logotipo, las versiones y a lo mejor cambiar algunos textos, pero que tuvieran todo el sustrato del sistema de gestión, facilitando de esta manera todo el proceso de acreditación del organismo, ¿no? Se valoraron tres herramientas de software: Securia, SGS, Eramba y EPF Composer. Finalmente se decantó por el EPF Composer y se generó un plugin que es el que ustedes están viendo en pantalla, donde se publicó todo el sistema de gestión construido para consulta con hojas de ruta,
todo el proceso de implementación que deberían seguir las organizaciones. Dentro de este mismo plugin que se generó para consulta web, todos los elementos y cargas documentales descargables de cada uno en modelos editables por cada organización, de tal manera que las organizaciones tuvieran la facilidad de poderlo manejar. Y luego de que ya se construyó, se generó una hoja de ruta para la acreditación de todos los entes certificadores bajo la norma ISO 17024, apalancados en el ciclo PHBA y en todos los procesos de acreditación que se tienen estandarizados a través de normas internacionales, tanto para el CNA de Panamá como para el OSA de El Salvador. Bueno, y no siendo más, no me extiendo porque creo que voy llegando al límite de tiempo. Espero dejarlos con inquietudes, espero que las preguntas que quedaron queden ahí en el aire y espero que haya sido de utilidad el ejercicio de la 17.024 en el campo de la eficiencia energética. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, ingeniero Carlos Arturo Blandón, por compartirnos este tema muy interesante. Tenemos por aquí algunas interrogantes. Nos dice por aquí Israel González. Buenas noches, excelente el término de desarrollo de un profesional que es el adecuado. Le consulto en estas sociedades, ¿por qué se enfatiza en el concepto de crecer como profesional cuando existe una diferencia tan marcada, pero no enfatiza que el crecer solo es acción de adquirir más conocimiento, solo en lo académico, y no por desarrollarse sostenible y sustentable como persona? ¿Será que el tema de cultura que confunden crecer con desarrollo? ¿Será que se deben utilizarse ambos términos para complementarse? Buenas noches, Israel. Fíjese que a lo largo de la experiencia que hemos tenido, nosotros hemos desarrollado trabajos de temas de competencias laborales a lo largo de Latinoamérica, Centroamérica y en algunos países europeos. Y es muy interesante el concepto que usted enmarca desde el punto de vista de la palabra crecer como profesional. Desde mi punto de vista personal, yo creo que es un tema muy cultural, el término de verlo como el crecer es estar cada vez más arriba o desarrollarme más o adquirir más conocimiento, como bien usted lo dice, y ir hacia allá. Desde un concepto muy personal, Israel, yo considero que el crecer va más ligado a la persona como ser integral. Es decir, una cosa es que yo adquiera más y más y más y más conocimiento, que como bien lo decía yo hace un instante, yo puedo ser ingeniero de sistemas y puedo tener un poquito de todo, pero para mí el punto de vista del crecer y lo que una empresa realmente espera cuando ve que su colaborador crece o uno cuando ya está administrando, gerenciando su propia empresa, lo que uno ve es que yo prefiero que ese crecimiento se dé en que yo me vuelva cada vez más, tenga mayor expertise en lo que yo sé hacer. Yo creo que soy muy amigo de que tenemos habilidades diferentes, de que las personas tienen habilidades distintas. A lo mejor podemos conocer de todo un poco, pero hay habilidades innatas que no se pueden negar. Y yo, por ejemplo, no sé pintar. Yo hago un muñeco y me queda feo. Por más que me esfuerce, puedo durar horas y a mí me queda feo. Y hay personas que tienen habilidad que se sientan y en un momento hacen unas cosas maravillosas. Yo creo que cuando uno une la espiritualidad con ese conocimiento que tienes en un área específica y lo llevas al servicio a la comunidad, yo creo que ahí hay un crecimiento interesante. Yo creo que es un tema muy cultural el cuestionarse. Yo alguna vez me preguntaba también si cuando le dicen a uno, vas a ser exitoso, pero ¿qué es ser exitoso? ¿Ser exitoso qué es? ¿Tener dinero, tener carros, tener fortuna o ser exitoso es que yo viva cómodo una vida
cómoda, en comunión con Dios, en comunión con mi familia, que tenga un buen hogar. ¿Qué es ser exitoso? Y le inculcamos a veces en la universidad a los chicos, no, miras que tienes que ser exitoso, pero ¿qué es ser exitoso? ¿Qué es ser exitoso para ti? ¿Tener mucho? ¿Tener una empresa? ¿Tener muchos empleados? Eso, ¿qué es ser exitoso? Y creo que por ahí va un poco la pregunta, pero desde mi punto de vista personal, Israel, sí creo que el crecer va más unido a que yo me pueda desarrollar profesionalmente, que sea feliz con lo que hago, que esté contento con lo que hago y que eso, lo mejor de todo, lo ponga al servicio de la comunidad y que eso tenga un impacto positivo en la gente que me rodea. Gracias, ingeniero. Por acá tenemos una pregunta muy interesante. Nos dice Arnold Ábrego, ¿qué alternativas plantea la ISO 17024 para vencer la discriminación ocupacional y la corrupción ocupacional? Bueno, la ISO 17024, desde el punto de vista conceptual, en la certificación de profesionales, plantea una serie de controles desde el punto de vista de la gestión del riesgo que normalmente se aplican bajo la NIST 800 y la ISO 31000, que están orientadas, uno, a la discriminación. La norma desde el capítulo 4 hasta el 10 invita a que bajo ninguna circunstancia haya discriminación, ni por raza, ni por edad, ni por sexo, ni por creencias religiosas, sino que el ejercicio sea estrictamente objetivo. Dentro de esos elementos de requisitos normativos que tiene el estándar internacional, el organismo de certificación debe por obligación tener dentro de su actuar elementos de trazabilidad que permitan decantar que no ha habido ningún proceso de certificación que haya tenido algún tipo de discriminación por ningún factor, salvo que existan algunos prerequisitos aptitudinales que la persona deba cumplimentar para poder ejercer la ocupación. Me explico. Una cosa es que yo me vaya a certificar como una persona experta en Excel. Yo puedo estar en silla de ruedas, yo puedo tener una movilidad reducida y no hay ningún problema. Pero si yo voy a certificarle competencias laborales a una persona para cambiar lámparas en los postes de energía, a lo mejor eso sí es una aptitud que no voy a tener yo en silla de ruedas. Cuando este tipo de situaciones se presentan, la norma ISO 17024 es muy enfática en clarificar que toda mi documentación a lo largo y ancho debe estar diseñada de tal manera que no exista discriminación alguna. En relación con la corrupción, la misma norma establece que yo debo, dentro de mi gestión del riesgo, poner algunos controles que están orientados a que no me pueden dar dádivas o que no me van a poder pagar la certificación por, que no puedo, por ejemplo, existe una limitante muy clara y muy claramente definida en la norma en que si yo soy profesor, tengo un veto de 2 años para poder ejercer como una persona que va a certificar. ¿Por qué? Porque he sido profesor. Ahora, ¿existen controles que pudieran llegar a eliminar esa restricción? Sí, siempre y cuando haya todo un protocolo donde las personas que voy a certificar no fueron estudiantes míos. Ahora, si yo soy una institución de educación, el problema es aún mayor. No es que no se pueda, pero la norma sí exige unos controles muy fuertes en relación al tema de discriminación y al tema de corrupción, desde el punto de vista de políticas y de todos los procedimientos en el marco de la norma. Muchas gracias. Tenemos otra interesante pregunta aquí que nos hace Natsuri Ramos. Está enfocada en qué orientación le puede brindar usted a esos jóvenes que cuentan con la formación profesional, pero que les hace falta la experiencia competitiva. ¿Qué debe hacer un joven? Bueno, Nitsuri, fíjese que hoy por hoy, desde una percepción también muy como profesor que soy, y
como empresario también que soy, yo creo que el joven de hoy día es muy proactivo, tiene muchas herramientas informativas. Yo creo que cuando un joven no tiene la experiencia competitiva porque, bueno, porque hay una, eso es como una ironía del mercado, ¿no? Si estás muy joven y apenas estás estudiando, entonces no te dan trabajo porque no tienes experiencia, pero si tienes mucha experiencia, entonces tampoco te dan trabajo porque tienes mucha experiencia. Y es como algo muy curioso. Yo me he encontrado con personas de 60 años, 55 años, con una expertise maravillosa que no entiendo por qué el mercado laboral lo desperdicia. Y me he encontrado con jóvenes recién egresados que tienen unos factores novedosos de creatividad y de inserción laboral maravillosos. Pero, ¿qué yo recomendaría a los jóvenes? Uno, que estén súper dinámicos y abiertos en la mente de que no todo tiene que ser porque tú tienes un precio. Es decir, me explico. A veces cuando yo, como profesional que estoy empezando, te invitan, oye, Nitsuri, mira, ven, vamos a desarrollar un proyecto en tal parte. Mira, no, a lo mejor no hay un pago, pero te podemos certificar la experiencia. Hombre, aprovéchala. Mira, Nitsuri, hay un trabajo, a lo mejor no es lo que tú esperas de remuneración, pero vas a aprender mucho. Bueno, aprovéchalo. Yo creo que cuando nosotros dinamizamos este tema de ser muy activos, muy proactivos laboralmente, la vida nos va ubicando de a poquito en el lugar específico. Y lo digo casi que por experiencia propia. Yo siempre fui sumamente dinámico, yo siempre fui muy proactivo y muchas veces, aunque me decían, mira, pero Carlos, estás regalando el trabajo, yo jamás lo vi así, porque siempre lo vi como un aprendizaje y siempre aprendí mucho. Y lo que sí me enfatizaba mucho era, ven, dame la certificación de que yo estuve aquí, porque es la única manera que tengo de comprobarle al mundo de que yo lo hice, porque ya no basta con mi palabra, ¿no? Entonces, cuando yo estoy ahí, yo tengo en nuestro grupo, en Progresando, en nuestro equipo de trabajo, yo insisto mucho, mire, métase a este curso, métase a esta parte, mira, salió un tema europeo, mira, ¿por qué no te metes? Inténtalo, ve, toca las puertas. Yo creo que eso te va llevando a la competencia y eso te va llevando a ser competitiva y eso te va llevando a que te unas a personas que están en tu misma línea, pero siempre hay que buscar. Siempre cuando tú tocas, hay una puerta que se abre en alguna parte. A lo mejor uno cree que la puerta que es una rendijita, ¿no? Acá le llamamos rendija a algo muy pequeño, ¿no? Una rendija, algo chico, pero tú no te das cuenta detrás de qué viene eso, qué es lo que hay detrás de. Entonces yo te recomendaría, Nitsuri, que siempre estés muy dispuesta a tener la mejor actitud frente a los retos que te ponga la vida, frente a las ofertas que te hagan desde el punto de vista profesional, académico, de desarrollo profesional en la universidad, que si estás en semilleros de investigación, que si te invitan, listo, vamos, probemos, trabajemos, vamos a mirar a ver qué aprendemos, que seguramente tus profesores, tus compañeros, tus colegas te van a ir lanzando cositas, te van a ir diciendo cositas que te van a hacer cada vez mejor y cada vez más competente. Creo que ese es uno de los mejores consejos y siempre tocar puertas en todas partes.